Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Es martes de entrevista y como todos los martes, pues tenemos pues a una personalidad, a un experto, a un académico para platicar con ustedes y con nosotros. Y el día de hoy nos da mucho gusto, pero de veras mucho gusto, recibir al doctor Tonatiuh Guillén, ex director del Instituto Nacional de Migración, un académico muy destacado, ex director también del Colegio de la Frontera Norte. Y bueno, pues el tema candente, la relación México-Estados Unidos, un artículo que publicó hace unos cuantos días, el 11 de mayo, si no recuerdo mal, Tonatiuh Guillén en la revista Proceso, hablando del tema precisamente de los consulados y pues esta revisión que se está haciendo pues de esta parte de la delegación mexicana en Estados Unidos, muchos consulados en ese país, y pues lo invitamos para platicar del tema. Así que bienvenido, Tonatiuh, y le doy la palabra a Jaime Guerrero. Muy bien, bueno, yo también te doy la bienvenida, Tonatiuh, siempre es un gusto platicar contigo. A ver, empiezo con tu texto, porque me parece que es una buena forma de introducirnos. Pero tú cuestionas la frase amor con amor se paga. ¿Te acuerdas que la usaba mucho López Obrador? Tú dices, a ver, en los últimos años la cantidad de dólares que han llegado vía remesas son enormes. Y por el otro lado, las reducciones presupuestales, dices, en términos reales y a veces hasta nominales, a los consulados, dice, pues es alarmante. Y yo te diría, es alarmante porque nuestros compatriotas que están allá están viviendo un verdadero viacrucis de persecuciones, racismos, etcétera. Pero a mí lo que me sorprende es que no hay mayor presión sobre el gobierno de la República para que esto se revierta. Siempre la lógica es cómo estamos trabajando en favor de los migrantes. ¿Por qué pasa esto, Tonatiuh? ¿Qué tal? Primero, permítanme enviarles un abrazo y mi agradecimiento por su invitación. Es un enorme gusto estar con ustedes. Y si el tema es muy complejo, déjame intentar una respuesta primero general. Desde amplios términos de política pública, realmente los migrantes y los migrantes mexicanos para el gobierno de México, pues han tenido un rol secundario en los hechos. Esto es, hay palabras muy favorables, hay discursos de gran reconocimiento, y no recientemente, yo creo que desde el gobierno de Fox en particular, que se intentó una negociación amplia con el gobierno de Estados Unidos en materia migratoria, pues ha habido un tono de valoración y de reconocimiento de las enormes aportaciones que tiene la población mexicana en Estados Unidos para sus familias y comunidades en México, pero traducido ya a acciones de política pública, de recursos, de presencia institucional en Estados Unidos, dentro de las reglas de la diplomacia, por supuesto, pues no está del calibre equivalente. Y eso es un tema inercial. Hubo solo dos momentos, creo que en este siglo, este que comento con Fox, incluso recordarán la famosa frase de la enchilada completa, de que había una negociación, un intento de negociación amplio. Y luego otro momento en el periodo de Peña Nieto, en el año 17, cuando entra el Trump 1, y en ese año hubo un recurso extraordinario, solamente ese año, en el 17, para los consulados. Lo pongo así en largo plazo porque para el Estado mexicano, visto así el siglo XXI, pues en realidad los queremos mucho,
pero no hay la traducción presupuestal. Y del lado de las poblaciones mexicanas y de sus organizaciones con las que interactúo con relativa frecuencia o tengo relación con estas organizaciones, son personajes maravillosos, súper decentes, súper considerados y delicados en su relación con el gobierno mexicano, y no presionan como debieran, creo yo. Ahí les gana francamente su muy buena educación, decencia y trato, pero pudiera haber una presión mayor por parte de estas organizaciones. Lo intentan siempre por caminos formales, por la comunicación con el Congreso en México, con comunicación con autoridades del gobierno federal, pero no hay una mayor presión. Y así por eso, Jaime, en el balance, pues no se paga el amor con el amor, ¿no? que es la metáfora usada. Y si lo ponemos ya ahora en el contexto, en el peor momento de la comunidad mexicana en Estados Unidos, en el que son más agredidos, en cuando son, pues incluso sometidos a presiones durísimas en los centros de detención y que están muriendo más personas que nunca, mexicanas sobre todo, en estos centros de detención, y que las comunidades están siendo avasalladas de manera paramilitar, pues es cuando debiera tener el Estado mexicano una reacción institucional, formal y política mucho más responsable con lo que establece la Constitución de entrada, con lo que establece nuestras leyes y con lo que establece pues nuestra moral con nuestros compatriotas. En otras palabras, en el peor momento, en el más difícil, pues seguimos sin reaccionar seriamente con sus necesidades de protección y el cuidado de sus derechos. Oye, Tonatiuh, tú tocas en el artículo un tema pues, que es fundamental, va al centro de la situación. ¿Qué pasaría en México si un día no hubiera remesas? A ver, ¿te acuerdas de esa película Un día sin mexicanos? Sí, pues sí. Visto de aquel lado, ¿qué pasaría en Estados Unidos un día sin mexicanos? Yo te pregunto, ¿qué pasaría en México en un día sin remesas? Dos grandes consecuencias, enormes. La primera es que el piso social que garantiza el consumo, la economía local, el bienestar familiar, que es inmenso relacionado con el envío de remesas, entraríamos en una crisis, en una franca crisis social, económica en muchas comunidades. Hay municipios de México, muchísimos, que las remesas son, no exagero, miles de veces más grandes que el presupuesto de su municipio. Cientos de veces, miles de veces más grandes. Entonces, un día que esos municipios no tengan esas remesas, el caos social. Entonces, sí es un ingreso, como también por ahí mencionó, muy superior al presupuesto de la Secretaría de Bienestar, por ejemplo. Oye, la cifra que tú das de remesas, ya le dejo la palabra a Jaime después de escucharte, la cifra que tú das de remesas es apabullante. O sea, ¿sí? Estamos hablando de pues miles de millones de dólares. De ese tamaño es el apoyo, ¿no, Tonatiuh? Sí, es correcto. Y si lo vemos en términos macroeconómicos, una de las
grandes lados, no voy a llamarlo débil, pero estratégico de la economía mexicana, es su balance de pagos. Esto es cómo se mueve el balance en términos del ingreso y egreso de divisas. Sin las remesas, esa balanza de pagos estaría presionando, pero de manera apabullante, ese equilibrio, y muy probablemente estaríamos ante la necesidad, por ejemplo, de una devaluación, como ya nos pasó en la historia varias veces. Entonces, las remesas son fundamentales para el piso social del país y fundamentales para la estructura económica. Entonces, de ese tamaño es súper crítico el rubro remesas. Tenemos un problema adicional, es decir, el tema presupuestal es muy fuerte, pero me da la impresión de que ahorita no le va a mover nada a la presidenta. Y me refiero a un libro que seguramente conoces, ojalá que no lo hayas leído, pero seguramente lo conoces, libro de Peter Schweizer, que se llama así como El golpe de Estado invisible, que se volvió muy popular a principios de este año. Se llamaba así, de cómo las élites están haciendo una especie de conspiración para que los migrantes desmonten la esencia de Estados Unidos, quién sabe cuál sea, pero porque yo pensé que los migrantes eran la esencia de Estados Unidos. Este libro, que tiene un tono fascista y que me recuerda un poco a Samuel Huntington, que tú te acordarás, en fin, este libro dio pie a que se acusara que los consulados están siendo utilizados como propaganda para, pues de alguna manera, influir en las elecciones de Estados Unidos. Yo no lo creo, pero no importa si yo lo creo o no lo creo, lo que importa es que la gente de Trump parece creerlo por las declaraciones. El libro incluso lo mencionó el señor Trump, en febrero lo apoyó, dijo que había que leerlo. Y esa parte, pues, podría estar limitando a la presidenta, porque si ahorita aumenta el presupuesto a los consulados, digo, de todos modos creo que no lo va a hacer, pero ahorita no quiere mover nada en los consulados, precisamente por la retórica persecutoria hacia los consulados mexicanos. Entonces, ¿cómo está influyendo este tipo de discursos? No este libro nada más, sino este tipo de discursos que tiene, yo creo que a la presidenta paralizada en muchos sentidos. ¿Cómo está influyendo esto, Donatilo? Tienes toda la razón en subrayar la carga ideológica que está detrás de este libro y del ambiente, en general político, antimigrante, racista y xenófobo. En la ultraderecha gringa no hace falta empujarla mucho para llegar a estas conclusiones completamente falsas. O sea, esa construcción, si seguimos el mismo discurso de Trump desde 2015, ha sido muy consistente. Entonces nos culpa a mexicanos y no mexicanos de todo en Estados Unidos, desde la pérdida de la sangre, entre comillas, occidental de Estados Unidos y blanca, hasta la cultura y crímenes y enfermedades y de todo. Entonces ese contexto no es nuevo. Ahora se ha sofisticado y focalizado sobre los consulados. Yo creo que aquí yo defiendo muy abiertamente la tarea que hacen los consulados. Hacen muchísimo con muy pocos recursos. Realmente ahí hay que reconocerles que hay un trabajo que va más allá del presupuesto. Hay una entrega muy fuerte del personal del consulado en sus tareas, no de todos los cónsules, pero sí del aparato, ¿no? El sistema de consulados mexicanos. El discurso contra los consulados, pues está muy sintonizado
con el conjunto de tensiones que tiene el gobierno de Trump contra México. No es solamente una tensión. Está evidentemente el asunto de las drogas y de la narcopolítica, que se está sumando y se está posicionando como un gran centro de la relación. Está la cuestión comercial, sin duda, y estaba o está a medias, ya no pesando tanto, todo el proceso de contención migratorio. En esencia estamos ahí condensados, y lo que sí vale la pena subrayar es que no creo que sea tanta la debilidad del gobierno mexicano como para no tener más recursos. Me refiero a la debilidad política. También tenemos un desinterés en hacerlo. No sé si registraron el detalle, pero el plan de desarrollo del gobierno de AMLO explícitamente señala que no se iba a hacer ningún intento de negociación con Estados Unidos en materia migratoria, ni meterse en el tema en materia migratoria, porque pues en el discurso de AMLO él ya tenía controlado toda la necesidad de mexicanos de movernos, e incluso del flujo centroamericano, que era el que dominaba. Entonces sí ha habido renuncias explícitas, incluso sin presión. Ese es mi mensaje. No le hemos puesto atención suficiente a ello. Y ahorita, en la coyuntura actual, el lado más débil, en mi opinión, no son los consulados en general, sino ciertos cónsules. Ahí es donde perdimos al utilizar a los consulados como espacios para que personajes que no tienen ninguna preparación o que abiertamente han sido cuestionados en su desempeño político en México y terminan en algún bonito consulado, y que pueden cometer errores de comunicación importantes en Estados Unidos. Ahí es donde tenemos ya puesto uno de los argumentos que pueden decir fácilmente el gobierno de Estados Unidos: miren, este cónsul hizo esto, dijo esto, anda metiendo a la gente de Morena en los consulados, ya andan movilizando personas. Ese lado me parece el más delicado, pero es el que hizo el propio gobierno. O sea, no requirió una presión particular del gobierno de Estados Unidos, sino el gobierno mexicano mismo favoreció esas vías. Y ese frente me parece que ahorita es el más delicado y el que pueden utilizar. No sé cuánto madure la tensión sobre los consulados por parte del gobierno de Estados Unidos. Al principio lo dijeron muy duro y ahorita como que le han bajado poquito. Vamos a ver. Pero el caso es que nosotros mismos ofrecimos el lado débil. Ofrecimos prácticas y escenarios que no ayudan ni a la buena diplomacia consular ni a la buena defensa de los intereses de los mexicanos. Pero en general tienes razón, porque no estamos, el gobierno mexicano no ha expresado un posicionamiento algo más firme, ni siquiera en el caso de los mexicanos muertos. Así es. En los centros de detención. O sea, ni siquiera ahí hemos podido levantar un poco la voz. Mira, ya sé que estás siendo muy cortés, pero por ejemplo, cónsules como Rutilio Escandón, que sale de México con sospechas de tener relaciones con el crimen organizado, no lo digo yo, lo dice el nuevo gobernador también de su misma alianza, pues representa un punto vulnerable muy fuerte. Estoy poniéndote un caso, sí, pero puede haber más. Ya sé que por cortesía no lo mencionas. Hay más, pero, para no meternos en detalles, pero sí hay más. Hay más. O sea, y no solo por razones políticas, sino por abierta y franca incapacidad. Sí. O sea, hay gente que no tendría que estar haciendo nada ahí.
y tienen puestos de consulado. Entonces sí, en otras palabras, nosotros mismos nos estamos pisando el pie cuando ponemos ese tipo de iniciativas. Es que, a ver, Tonatiuh, yo le decía a Jaime hace unos días, ¿te acuerdas de esa película que se llamaba Mejor Imposible? Yo diría que estamos en un momento de la relación México-Estados Unidos en donde peor es imposible. En fin, de un lado y del otro, pues encontramos, digamos que situaciones muy desafortunadas para que las cosas puedan mejorar, digamos, en beneficio realmente tanto de Estados Unidos como de México. ¿Qué está pasando con lo de la llegada del nuevo embajador de México en Washington, Tonatiuh? También ahí ha habido en México pues muchos comentarios en cuanto a su falta de experiencia, en cuanto a la, digamos, ineficiencia que se podría derivar en un momento tan delicado de la relación con un embajador como el que proponen. Y de eso se desparrama todo, ¿no? O sea, llegamos al tema de los consulados, pero el gran tema es, en México realmente se está haciendo algo para tener una interlocución, un cabildeo que mejore de arriba a abajo la relación con Estados Unidos. ¿Cómo lo estás leyendo tú, Tonatiuh? De entrada, arreglando poquito la frase, peor es posible. Entonces, siempre me dice eso, Jaime. Siempre Jaime me dice, no, peor es posible. Sí. Peor es posible, sí, es la verdad. Y es una paradoja tremenda porque una de las grandes riquezas de la administración pública mexicana, también de largo tiempo, pues es el servicio exterior. Hay gente calificadísima, con visión de campo, con un entendimiento amplio de lo que es la relación bilateral México-Estados Unidos y no están en el escenario. Y esto en general, permítame ampliarlo, pero pasa en toda la administración pública. Entonces ese menosprecio de la capacidad, de la calificación profesional, de la experiencia, es un sello del aparato de gobierno que tenemos. Y repercute muy visible ahora en la relación bilateral. Y no quiero menospreciar a nadie ni ofender a nadie, pero solo hay que revisar cómo está ahorita relaciones exteriores. Solo hay que revisar cómo está la propuesta de embajador, que además hay señalamientos de conflicto de interés con relación a sus posesiones o propiedades o no sé qué tenga en Estados Unidos. Entonces, de entrada, vuelvo al punto de hace un rato. Nos estamos poniendo el pie. Vamos a ponerlo en términos futboleros, pero es hacer la selección mexicana con las fuerzas inferiores del club más barriero y de más empuje, más de barrio de cualquier colonia del país, ¿no? Las fuerzas inferiores de Iztapalapa están compitiendo en el Mundial. O sea, no se puede. Cuando el presidente López Obrador decía se necesita 10% de capacidad y 90% de lealtad, está clarísimo. Ahí no hubo ningún engaño. Eso es cierto. Y 10% si acaso, y está bien, chance. Pero lealtad tenía que ser absoluta. Entonces, se puede tener a los leales perfectos, pero pueden ser personajes completamente ajenos a sus responsabilidades. Y lo que está pasando en la relación y quienes están enfrente de la relación, construyendo el camino estratégico,
pues me temo que no son los adecuados. Entonces, sí, no solo nos están presionando mucho, no solo nos están empujando mucho, estamos poniendo enfrente pues a los jugadores que no tenían que estar ahí. Entonces nos ponemos nosotros mismos límites. Ahí no hay una capacidad directiva y eso está afectando al conjunto de la relación, al conjunto en todos los terrenos, no solo en la parte diplomática a nivel de embajadas. En todos los terrenos estamos en un escenario de debilidad autoimpuesto por andar jugando la lotería de la lealtad y a ver a quién le toca el cargo. Entonces, creo que es uno de los grandes errores que hemos tenido en estos años. Una pregunta es, yo tengo como 2 o 3 preguntas más. ¿Cómo está el apoyo migrante a Morena? Porque me da la impresión de que con las persecuciones, las muertes de los mexicanos, la débil respuesta de México a eso, supongo que muchos se sienten abandonados, pero ¿cómo está ese momento ahora de la relación entre los migrantes? Cuando hablo de migrantes, me queda claro, Tonatiuh, que no es homogéneo, pues, o sea, no es igual los migrantes de una parte de California que de otra, y de Chicago, etcétera. Pero tú, ¿cómo percibes esa situación de abandono consular? De entrada, Jaime, es una pregunta bastante compleja, pero sí hay señales de mayor crítica al desempeño del gobierno mexicano con relación a la defensa de derechos y un acumulado de distancias que tampoco son nuevas, pero hay más distancias, hay más preocupación de distancia, de interés entre lo que necesita la población mexicana y lo que el gobierno mexicano acerca o intenta. Esa distancia es la que tengo la impresión y basado en comentarios con mis amigos de las organizaciones migrantes, se está ampliando esa distancia. Ahora eso se traduce en una ruptura, en que no lo sé, no estoy seguro, pero de que hay un incremento de la crítica no tengo ninguna duda. Y déjenme agregarle otro gran asunto, que no solo estamos hablando de los mexicanos migrantes, sino también de los mexicanos que nacieron en Estados Unidos. O sea, esos no han migrado y son muchos más millones. Son solo 24, 25 millones. Y a esos no les hacemos caso. No los tenemos realmente en el radar de la relación bilateral y serían nuestro principal acervo cultural y social en Estados Unidos. ¿Y ellos qué actitud tienen frente a Morena, frente al gobierno actual, Tonatiuh, en términos generales, siguiendo la pregunta de Jaime? Esos 24 o 25 millones que ya son de allá. Esos están literalmente en un espacio propio, culturalmente muy cercano, pero políticamente a distancias astronómicas. O sea, no es su tema propiamente. Ajá. Sí lo es de quienes migraron, sí lo es. Pero mi punto es que debiéramos involucrarlos, por lo menos en la discusión y en el conocimiento de nuestros grandes asuntos nacionales, y debiéramos involucrarnos al revés, como discusión, como conocimiento, incluso a nivel de cultura, claro, con sus asuntos allá. Y ellos esa distancia no la hemos cerrado. ¿Ellos son cercanos a Trump? ¿Son cercanos a los demócratas o a quiénes? ¿De quién? Tenemos de todo, Tere, pero y se mueven, no están en una sociedad distinta que la que tiene Estados Unidos. Se mueven en los parámetros de lo que ocurre en Estados Unidos. Sí,
y demócratas. Sí, te diría lo siguiente, hace 2 años, y sobre todo en el 16, sí hubo un corrimiento trumpista a favor. Sí lo hubo. Y en el 25 y 26 tenemos un corrimiento al otro lado. No ha ganado mayoría Trump abiertamente, de manera apabullante, entre la población mexicana en Estados Unidos, pero sí ha logrado pesos súper importantes en el 16, sin duda. Y todavía en la última elección también hubo un voto favorable entre esta población, lo cual no es estable. Ya en función de las preferencias del año 25 y 26, ya se corrieron. Entonces, en otras palabras, Tere, viven su país, viven en donde están. Y por eso es un error histórico que el gobierno de México, y ya no para el gobierno, ya quitemos esa palabra, que el Estado mexicano, es un error histórico que el Estado mexicano no tenga una estrategia, ya no la voy a poner muy compleja, sino solo de comunicación con esta población. Y lo voy a poner todavía más sencillo, para no enredarnos mucho, a nivel cultural. Sí, por ejemplo. Y con eso, ya después las cosas caminarán en la dirección de vida, como es, por ejemplo, el de la formalización de la nacionalidad, porque son mexicanos, de nacidos allá o de la generación siguiente, pero no han formalizado su nacionalidad, no tienen los documentos de nacionalidad, y llegará un momento, que yo creo que ya llegó, pero no lo hemos hecho, en que nos tenemos que hacer una gran pregunta. ¿Qué onda con los derechos políticos? Claro. ¿Cómo se ejercen? ¿De qué manera? ¿En qué condiciones? ¿De qué se trata? No podemos seguir haciéndonos pato con el tema. Pero por lo menos a nivel de comunicación y de diálogo y de encuentro, hasta para razones de movilidad turística. Mis 2 últimas preguntas. Tienes que sacar la esfera de cristal que tienes en el cajón, porque, a ver, primera, es una pregunta doble. Primero, ¿en qué crees que termine los 10 de Sinaloa? Los 10 inculpados de Sinaloa. ¿Cómo ves? ¿Se irán entregando uno por uno? ¿Llegará un momento en que la presidenta no le va a quedar más remedio que entregarlos? Y la segunda parte es, ¿tienes la impresión de que van a seguir más nombres aparte de estos 10 de Sinaloa? Entonces, esa es mi pregunta. Sé que nadie tiene pues, la claridad, pero en tu opinión experta, que has vivido mucho de cerca estos fenómenos, ¿cómo ves esto, Tonatiuh? Bueno, primero, la parte de nombres, sin duda, van a subir, van a crecer. Okay. Eso está además ya explícitamente puesto. Entonces no hay sorpresas ahí. La otra es más compleja. Me da la impresión de que la ruta que ha tomado la presidenta es la de sancionar en México. La presión de Estados Unidos está llegando a tal punto en donde va a tomar la decisión, bueno, sí se portaron mal aquí y aquí y aquí, y los detenemos nosotros y aquí cumplen su condena. Creo que por ahí va en el corto plazo. Ahora, no es la salida que va a querer Estados Unidos. Uh-huh. Entonces ahí es donde puede subir el tono de la tensión. Pero esto, yo creo que la ficha se llama ganar tiempo. Y eso es lo que está, creo como estrategia alargando el gobierno de México. Tonatiuh, mi última pregunta. De aquí a noviembre, elecciones intermedias en Estados Unidos. También necesito la bola de cristal que sacaste para la pregunta de Jaime. Esa también vale para ahorita.
¿Cómo crees que vaya evolucionando el asunto? Con un Trump, pues fue a China, pero no sacó nada maravilloso. Irán, pues ahí está metido y ya no sabe cómo salirse. En fin, Venezuela, pues Cuba, amenazas, pero pues tampoco es el gran triunfo. México, ¿qué papel juega de aquí a noviembre, digamos, para la estrategia del presidente Trump y cómo esto nos podría afectar? Muy complejo el escenario. Ahí una solución posible, o más, no solución, sino un reequilibrio del contexto político en Estados Unidos es muy probable. O sea, la cantidad de costos que ha acumulado Trump al interior de Estados Unidos, mucho por decisiones de política exterior, en economía, en las guerras, sus conflictos, esos costos internos, en mi expectativa, sí va a generar un reequilibrio ya marcadísimo en las preferencias electorales desde ahora. En ese contexto, sacar un posicionamiento o un triunfo, entre comillas, respecto a Cuba o México, o sea, que cumpla sus propósitos de descomponer el régimen cubano, por ejemplo, o que cumpla su propósito con respecto a narcopolíticos, que parece que le obsesiona mucho ahora con respecto a México, puestos en la balanza, me parece que no van a pesar mucho. Ya los costos son tan grandes en la economía y en el ambiente interno que estas, entre comillas, buenas notas que tenga Trump para él y desde sus criterios, finalmente no le van a dar mucho. Creo que ya está marcado el ritmo. Muy bien. Pues me tranquilizo, yo creo que voy a dormir tantito mejor. De veras. Todo puede ser peor. Bueno. Doctor Tonatiuh Guillén, Jaime Guerrero y siempre un placer hablar contigo. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, tus conocimientos, tu experiencia y la amabilidad de estar con nosotros. De verdad, muchas gracias. Sí, de veras, ¿eh? Gracias a ustedes. Qué placer saludarlos. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias Igual. A ustedes por acompañarnos en este programa de los martes de entrevista. Muchas gracias. Bye, Jaime. Gracias, Tonatiuh. Bye. Gracias, Italia.